Muchas gracias, buenos días. Estuvimos aquí el día de ayer y anteayer por el interés de parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de contar con una serie de principios, temas, ideas claves que orienten la posibilidad de formular legislación de radiodifusión comunitaria en nuestros países. Para tener este instrumento político como es estos principios de legislación en radiodifusión comunitaria, hemos estado trabajando el último año y medio investigando la situación de la legislación en unos 20 países del mundo, no solo de América Latina, que es donde surge este proyecto, sino también incorporando la legislación de países africanos, europeos, asiáticos, Norteamérica, incluimos Australia. Para lo cual justamente estos días estuvimos aquí reunidos con representantes, de dirigentes del movimiento comunitario de varias partes del mundo y también algunos expertos, con estas reflexiones y con la construcción de este instrumento. ¿Por qué la importancia de tener algo así? No tiene que ver con un interés académico. De hecho, en mi caso yo no soy aunque el título pareciera indicar que delante de ustedes va a haber un abogado que les va a hablar de artículos de legislación, voy a tratar de no hacerlo porque además no soy un abogado, soy una persona que viene haciendo radio hace 14 años y que he tenido la desgracia de ser el que ha tenido que ponerse a trabajar y a estudiar de qué se trata esto de la legislación solamente para defendernos. En Uruguay, de donde vengo, fundamos hace 14 años una radio llamada El Puente FM, y luego de que nos cerraron la radio 5 veces, el Ministerio de Defensa Nacional, que era el ministerio que administraba las frecuencias, bueno, pues alguien se tuvo que poner a estudiar cómo defendernos y pasar de la protesta a fundamentar con argumentos más sólidos, no solamente en la calle, sino también ante el Parlamento, ante otros actores políticos, ante otras partes del movimiento social, de qué se trataba nuestra lucha. Quiero darle este contexto para matizar el tema, ¿no? Que a veces cuando uno dice legislaciones, dice, bueno, pues ¿qué tiene que ver con lo que estoy haciendo? En el caso de Uruguay, y termino con las referencias más personales o más nuestras, con menos años que en el Estado español, pero también hace 14 años, existen radios comunitarias sin autorización. Es decir, por más que hemos hecho esfuerzos, recién a fines de este año tal vez sea posible que Uruguay cuente con una legislación que reconozca a la radio y a la televisión comunitaria, pero hemos sido consecuentemente ilegales durante todo este tiempo y no hemos puesto por delante la ley al ejercicio de un derecho, pero sí entendemos que es necesario contar con un reconocimiento expreso de esos derechos para funcionar con mejor tranquilidad. Dada esta perspectiva, entro directamente a comentarles algunas cosas de lo que está pasando a nivel internacional y tal vez adelantarles algunos de los resultados de nuestra investigación y nuestras propuestas. Rápidamente, 3 tendencias internacionales en estos temas. Uno de ellos, tal vez el que más les suene parecido, porque pasa aquí también, pero pasa en América del Sur, en Asia, en África, es una tendencia creciente a la concentración de medios en manos de unas pocas empresas, en general transnacionales, pero que se reproduce también a nivel regional, junto con la concentración de propiedades, un proceso paralelo que es parecido pero no es lo mismo, que es de centralización y homogeneización de contenidos, es decir, la capacidad de algunos sectores económicos fundamentalmente de dominar no solo de dominar la propiedad de los medios, sino la capacidad de centralizar la producción de contenidos y de sentidos y no solo de informaciones, sino también de ideologías, de sentidos, de ver el mundo. La convergencia tecnológica, que muchas veces se nos ha vendido como democratizadora per se, en realidad parece indicar esa capacidad que los humanos hemos desarrollado para que la tecnología se vaya convergiendo en soportes iguales, en plataformas comunes, no parece estar efectivamente brindando una mayor democratización de las comunicaciones, sino concentrando aún más el poder, fundamentalmente porque la convergencia tecnológica exige de grandes capitales para poder aprovechar ese avance
de la humanidad. Y por lo tanto, los sectores más vulnerables, en general los sectores sociales, cada vez están más excluidos de acceder a esos soportes tecnológicos y también a producir contenidos dentro de esos mismos soportes. Esta situación de concentración, centralización, en América Latina, por ejemplo, se vive además con un agravamiento porque hay un proceso de extranjerización. Es decir, los que dominan en nuestros países son los grupos PRISA. O sea, PRISA está comprando mucho en América del Sur. Es decir, ya no son solamente grupos regionales, autóctonos, que también han sabido dominarnos, sino que ahora entra mucho capital extranjero y, por ejemplo, las telefónicas comienzan a ser un actor muy, muy fuerte, más allá de los grupos de medios tradicionales. El caso de Telefónica de España, el caso de Telmex de México con Carlos Slim, son nuevos actores en el panorama de los países del sur. Una segunda tendencia, un poco más positiva, para no quedarnos con una mirada negra, es el surgimiento, un emergente social que comienza a apoderarse y apropiarse de los medios de comunicación. Uno puede ver el surgimiento de emisoras en Indonesia, tanto como en Guatemala o Brasil. El surgimiento de un movimiento que reivindica el acceso a los medios de comunicación en África. Esto es bastante común en el sur. Yo no conozco tanto lo que está pasando en Europa. Tal vez llegamos un poco más tarde, ¿no? Si la oleada de surgimiento de radios libres de hace 20, 30 años, ahora está pasando en los países del sur. América Latina, por ejemplo, hay un movimiento emergente muy fuerte reclamando el derecho a la comunicación y se efectiviza ese reclamo en el acceso a medios comunitarios. El acceso a radio, fundamentalmente de radio FM, forma parte de una expresión de un movimiento que a veces es indígena, a veces es urbano, a veces es campesino, a veces es de estudiantes, que reclama su derecho a la voz pública y comienza a fundar emisoras sin una ley previa, es decir, sin autorización. Esto es lo que a nosotros nos reclama el tener estos instrumentos, ¿no?, de orientación, de legislación, porque cuando en América Latina logramos de alguna manera tener la posibilidad de contar con una discusión de una nueva ley, en general nuestra gente está muy, muy desarmada, porque sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que sí queremos. Y algunos procesos son iniciados por nosotros, otros son iniciados por procesos de privatización o liberalización de las telecomunicaciones, pero que sí abren espacio para discutir las leyes. Y en ese sentido estamos decía, muy desarmados porque sabemos gritar, sabemos protestar, pero nos falta todavía solidez en los argumentos como para presentar propuestas alternativas. Allí donde hay procesos, como en América del Sur, procesos distintos a los dominantes, algunos serán de izquierda, populistas, socialdemócratas, progresistas, pero sí situaciones que abren oportunidades para un reconocimiento del derecho a la comunicación en nuestros países. Algunos vienen simplemente por actitud política de los gobernantes, otras por la posibilidad de revisar las leyes de radio y televisión o de telecomunicaciones, y en algunos países incluso a partir de constituyentes, es decir, la posibilidad de rediscutir las constituciones, como pasa en Venezuela, como pasa en Ecuador, como pasa en Bolivia, donde podemos tener la oportunidad de incorporar este derecho a la comunicación en esos textos. Una tercera tendencia a nivel internacional tiene que ver con la creciente relación de este tema con la libertad de expresión. Es decir, poco a poco este tema ha pasado del terreno de la delincuencia a terreno de libertad de expresión. Es decir, poco a poco, no sé si a ustedes les ha pasado, pero nosotros hace unos pocos años estos temas eran temas de las páginas de policiales, de la prensa. Cuando hablábamos con las asociaciones de periodistas, este era un tema que no tenía nada que ver con ellos, y con las organizaciones de derechos humanos tampoco. Fundamentalmente un tema o de delincuencia, o cuando había alguien que estaba dispuesto a hablar de radio y televisión, era un tema de ingenieros. Y por supuesto un tema económico, ¿no?, para los que lo ven como un negocio exclusivamente. Progresivamente, por distintas razones, pero me interesa marcar la importancia de este cambio, este tema de las radios comunitarias comienza a ser visto como un aspecto más de la libertad de expresión. Es decir, el concepto es muy simple y parece de sentido común, pero no era común en América, no era común en África, no era común en Asia. Es la idea de que no alcanza con reconocer
teóricamente el derecho a expresarse, si no se cuenta con los medios adecuados para poder hacerlo y divulgarlo. El que me permitan a mí hablar, pero no me permitan tener este micrófono, está limitando igualmente la libertad de expresión, tanto como si me atraparan la boca. ¿Por qué? Porque no permite que en el fondo escuchen lo que yo digo, lo cual para mí es importante que se conozca mi opinión, pero a su vez afectando el derecho de los del fondo a escuchar otras informaciones y una diversidad de opiniones, aún para discrepar con lo que yo digo. Ese concepto tan simple que nosotros lo entendemos porque lo hemos vivido, a nivel del mundo de los derechos humanos no ha sido fácil de incorporar. Y en general la libertad de expresión estaba vista como un tema de los que ya tienen medios, no de los que entramos a tener medios. O un tema de los periodistas, de los medios reconocidos, pero no como un derecho de la ciudadanía, no un derecho de nosotros. Y este aspecto es trascendente, porque no solo ahora hay documentos que eso lo reflejan, sino que a nosotros tiene una implicancia práctica muy importante, sobre todo para nosotros que somos un sector en general minoritario y donde nuestros enemigos o nuestros adversarios tienen una correlación de fuerzas muy desfavorable con respecto a nosotros. Y es que nos prestan argumentos muy sólidos para defender nuestras posiciones. Nos agregan aliados muy importantes para luchar junto a nosotros. Y en algunos casos incluso nos facilitan herramientas para la lucha. Por ahora simplemente lo quiero dejar planteado como estas tres tendencias para entrar, porque tengo solo 15 minutos, en un desarrollo un poco mayor de lo que es... ¿Cuáles son? Voy bien rápido. Espero que haya quedado claro, en todo caso, si después hay tiempo de preguntas, pero estas tres ideas, a un proceso de concentración, centralización y en los países del sur de extranjerización, facilitado por la convergencia, se corresponde un intento, una emergente social que reclama el derecho a la comunicación y aborda y se mete a veces caóticamente en el terreno de las telecomunicaciones y las comunicaciones, fundando radios. Y un tercer aspecto que es más bien de una mirada conceptual es la vinculación de nuestra lucha con las luchas de los derechos humanos y la libertad de expresión, que va a tener, y yo espero que en el Estado español también, una importancia práctica muy importante para sumarse a lo que hacemos. Respecto a las legislaciones, les comentaba que estamos terminando un estudio en unos 20 países de todo el mundo, y les quiero comentar a los efectos de las discusiones que puedan tener aquí, tanto a nivel autonómico como a nivel del Estado español, cuáles son las claves que se repiten, sea cual sea la situación, es decir, cuáles son los temas claves que uno necesita tener en cuenta cuando se analiza una legislación vigente o cuando uno quiere proponer una legislación alternativa. Porque ahí es donde son los nudos donde se definen los derechos. Después, por supuesto, hay muchas cosas que hay que contar con técnicos especializados, con abogados para la redacción, para desarrollarlo, pero a mí me interesa, y era la aproximación que yo quería hacer de mi experiencia como radialista. No sabremos de leyes, pero tenemos que saber de nuestros derechos. Y los derechos nuestros están en función de, yo diría, les propongo 4 o 5 temas claves que hay que estar incorporando en cualquier legislación que queramos que sea democrática y justa. Un primer aspecto clave es ¿qué es la radiodifusión comunitaria? Tal vez parece de perogrullo y no me quiero meter en las discusiones que tenemos entre nosotros, muchas veces si es comunitario, si es libre, si es ciudadano, si es asociativa, si es comunitario en el sentido semántico de la palabra, sino que aquí es importante tenerlo en cuenta porque en muchas legislaciones, y en la experiencia nuestra ha sido una experiencia frustrante, cuando hemos luchado por legislación de radiodifusión comunitaria, la legislación resultante es peor que cuando estábamos ilegales. Es decir, casi que es preferible porque son tan humillantes y tan discriminatorias que mejor como estábamos antes. Y las primeras experiencias de los 90 tuvieron mucho que ver con eso. Y bueno, hemos tratado de aprender, porque seguimos reclamando que se reconozcan nuestros derechos, y seguimos reclamando a la no existencia, porque sí, y librados a la ley de la selva del mercado, que termina de todas maneras invisibilizándonos. Entonces, necesitamos que se nos reconozcan nuestros derechos en la legislación, pero no cualquier legislación. Y por tanto, el que es radiodifusión comunitaria es importante como un tema clave, porque, por ejemplo, si uno tomara en cuenta que existe legislación sobre radiodifusión comunitaria,
como una buena práctica, pues les digo que Brasil tiene una muy buena práctica. Ahora, sin embargo, cuando uno mira la legislación brasilera, y nos está pasando en la India, y nos está pasando en Indonesia, y nos está pasando en Cabo Verde, y nos está pasando, o sea, cuando uno mira qué es radiodifusión comunitaria, uno ve que funciona esa lógica de las 3 P, le decimos en América Latina. Pequeñas, pocas y pobres. Es decir, cuando los sectores poderosos no pueden evitar, sean gobiernos o empresas privadas, no pueden evitar que se nos reconozca, plantean una estrategia de las 3 P. Es decir, bueno, que se las reconozca, pero marginalicemos de tal manera que no compitan, que no existan, ¿verdad? Que queden reducidas a zonas aisladas. Entonces, lo de pequeñas es el típico límite de potencia previo. En el caso de Brasil, la ley decía hasta 25 vatios. Sí, pero no se pongan así porque hay peores. Se los deja para alentarlos. Porque el reglamento que se usó después de la ley dice que, bueno, sí, máximo 25 vatios, pero siempre que no pase 1 kilómetro de alcance. Chile reconoce 1 vatio. Eso es lo de pequeños. O, por ejemplo, limitaciones a que sea solamente en áreas rurales. Bueno, está bien que haya radios comunitarias, está bien, pero que vayan a las zonas rurales, aisladas, porque ahí sí se necesita. En los grandes centros urbanos, donde se discute la agenda pública, donde se discute las decisiones de lo que pasa en este mundo, ahí no, ahí seguimos las empresas comerciales que son las únicas, ¿no? Ahí ya damos el servicio, estas son las comunitarias, las verdaderas radios comunitarias son las radios comerciales de proximidad, etc. Pues bien, en las selvas, en las áreas campesinas, en localidades de menos de 5.000 habitantes, otra forma de reducir el sentido de lo comunitario a lo pequeño, a lo marginal en la legislación. Eso de pequeñas. El de pocas. Bueno, está bien que haya, pero pocas. Por ejemplo, en la India hay solo 2 frecuencias disponibles para radiodifusión comunitaria. El 107.7 y el 107.9. Sí que haya, pero solamente ahí, y que se cuelguen de esas 2 frecuencias todas las que puedan. El resto del espectro está privatizado. En Brasil, volviendo al ejemplo terrible latinoamericano, solo una frecuencia, un canal disponible en todo el territorio brasileño, que es un continente. Y lo de pobres, la imposibilidad de gestionar recursos propios, es decir, de tener la capacidad de acceder a recursos, de una variedad de fuentes de recursos, además del voluntario, que sigue siendo un aspecto fundamental en nuestras radios, se los limita a eso, solamente al aporte voluntario, o en todo caso a las donaciones de gente bien y a filántropos. Pero el tema de la publicidad comercial, por ejemplo, que yo sé que eso implica también una discusión al interno del movimiento, de parte de la derecha, de parte de los gobiernos, de parte de los empresarios privados, eso es un aspecto clave que no quieren transar. Bueno, que existan, pero que existan como hobby, como juguete de niños, que no pueda realmente incidir en la realidad y no nos pueda competir. Por eso es importante la definición, porque además nosotros necesitamos definición, y entonces nos genera una contradicción, porque este movimiento emergente que yo les digo, viene acompañado de un montón de gente y de radios que se llaman comunitarias y no tienen nada que ver con comunitarias. Emprendimientos locales, que también son legítimos que existan, pero que no son comunitarios, o de dueños personales, no de propiedad colectiva, o de iglesias evangélicas, como pasa en muchos países de América del Sur. Entonces, entramos en una contradicción, porque cuanto más queremos definir lo que es radio comunitaria, se nos generan más riesgos, porque ellos sí quieren definir cuánto es radio comunitaria y en realidad usan la FP, y no siempre tenemos condiciones nosotros de incidir en los textos legales como quisiéramos. Entonces terminan siendo camisas de fuerza contra el movimiento, que obliga a una parte del movimiento a clandestinizarse, es decir, pedían ley, bueno, ahora tienen ley, pero como es tan mala, algunos nos obligan a romper con incluso la legalidad y nos deslegitiman en la lucha. Si el argumento es solo tener ley. Por eso tenemos que decir ley, pero ¿cuál ley? No cualquier ley. Un segundo aspecto importante, bueno, ya aquí me metí con el tema de los accesos a los recursos económicos, que es el segundo tema clave que les quería proponer. Con todo lo que eso implica, nosotros no podemos dejar que se confunda el sin fines de lucro con fines de pérdida. ¿Sí? Entonces, más allá de que alguna radio o un colectivo tenga la definición de principios de no acceder a comunicación social, esto no puede dejar de vernos que
tampoco podemos permitir que se nos lo impida, es decir, que sea una decisión libre de cada uno el acceder a ese recurso, pero en principio, y por principio, un medio comunitario debería tener la posibilidad de acceder a una variedad de recursos para sostenerse y desarrollarse. En condiciones de mercado tan desiguales, el hipotecar esta chance de contar con recursos diversos es la diferencia entre la vida y la muerte del emprendimiento comunitario. Un tercer aspecto clave es el de quién otorga y cómo otorga. En general, esta potestad que tienen los estados de administrar un recurso escaso como el acceso al espectro radioeléctrico ha sido usado en forma abusiva. Ustedes saben, facilitando el acceso de amigos políticos o facilitando la concentración de medios en empresas cercanas ideológicamente o políticamente a los gobiernos de turno. Entonces, el cómo evitamos la discrecionalidad en el otorgamiento de esta frecuencia, la manipulación, es fundamental. Y por lo tanto, aquí hay, por un lado, que hacer hincapié en cuál es el organismo que otorga la frecuencia. Fíjense que en el caso nuestro, durante muchos años, ahora ya no, era el Ministerio de Defensa Nacional, es un tema vinculado a la seguridad nacional del Estado. En otros países había que pasar primero por el filtro del ejército para ver si no éramos caso Ecuador, caso México, informes previos de la seguridad del ejército para ver si no teníamos nada que ver con los terroristas. Es decir, el tema de quién otorga es importante y el cómo se otorga, para que no nos pase que se nos reconoce, incluso podemos tener una ley, pero al final el acceso se ve limitado por el cómo, porque por ejemplo, si los aspectos económicos son los que definen quién entra, nosotros también estamos imposibilitados de acceder, por más que se nos reconozca en el papel. Es el caso de países donde la subasta económica, o sea, la compra de las frecuencias es la única manera de acceder. Hay concurso, es transparente, es público, es claro. No interviene el Estado, pero es el mejor postor. Es el que ponga el sobre más gordo de plata, ese es el que puede expresarse libremente. Ese es el mecanismo más burdo, y lo hay en varios países del mundo. Pero si el aspecto económico es el fundamental, nuestros emprendimientos no van a poder acceder y por tanto hay que proponer concursos diferenciados. Es decir, nosotros tenemos que competir con iguales, no con desiguales. Y si hay pocas frecuencias para muchos interesados, bueno, al menos que compitamos entre iguales, es decir, los que tengamos un objetivo social y con reglas claras donde se priorice el proyecto comunicacional, el proyecto social, y no tanto los factores económicos o técnicos. Un último punto tiene que ver con el dónde nos metemos, que se relaciona con las reservas de espectro y la imposibilidad en algunos lugares de acceder a frecuencias, aunque se nos reconozca el derecho porque no hay lugar, o porque nos dicen que no hay lugar. En América del Sur estamos cansados de que nos digan todo el tiempo, no es que no queramos que tengan radio, es que no hay lugar. Y luego dan decenas de radios más a empresarios comerciales, a poco tiempo que a nosotros nos dijeron que no. Ese tema del uso del espectro y de asegurar que el espectro se pueda usar equitativamente está avanzando en algunos países. En el caso de Uruguay, si se aprueba esta ley, se va a reconocer que un tercio de todas las frecuencias disponibles en cada banda de radiodifusión, y aclaro, radiodifusión es radio y televisión, porque es otra forma de marginación. Está bien, tiene, pero solo radios FM, ¿no? ¿Por qué no televisoras? Bueno, en el caso de Uruguay, un tercio de todas las frecuencias disponibles van a ser para medios no comerciales, si se aprueba esta ley. Esa tarea tenemos que embarcarnos en esa tarea que sí es más técnica, pero es fundamental porque si no nos vamos a quedar sin el agua para tirarnos a bañarnos. Y la digitalización, que es un proceso que acá está más avanzado y en el sur recién comienza, es una excelente oportunidad para poder incidir para que, bueno, en las nuevas frecuencias que se van a otorgar, allí al menos, si uno ya no puede tener fuerza para revisar lo que pasó y cómo se otorgaron las frecuencias hasta ahora, al menos las que se van a otorgar, tener la oportunidad de lograr espacio. La digitalización puede ser una excelente oportunidad para democratizar, pero también, si no nos metemos, puede ser una excelente oportunidad para concentrar aún más el poder en pocas manos. Cuando se nos dice que la democratización que viene de la digitalización, yo quiero ver. En realidad estamos todos jugando para que vaya para un lado y no vaya para el otro, pero puedes democratizar las comunicaciones como puede consolidar la concentración. Termino, Juancho, diciendo que
que hemos elaborado, bueno, los compañeros de aquí, del grupo de legislaciones que han trabajado con nosotros, ya tienen un trabajo de principios para una legislación en radiodifusión comunitaria, que recoge 14 puntos que amplían mucho más lo que les he dicho, pero que trata de orientar estos debates, tanto para analizar la legislación vigente como para proponer alternativas, con la virtud de que lo hemos chequeado con países muy diversos y parece funcionar. Por supuesto que esto no es una ley modelo, no les resuelve cómo aplicarlo en cada realidad y contexto social y político determinado. Eso no nos vamos a meter, no vamos a hacer una ley que sea para todos igual. Pero sí ahí están planteados, y con fuerte fundamento, en las mejores prácticas que hay a nivel mundial, una herramienta que si a ustedes les puede interesar puede serles muy útil, porque saca la discusión de lo que piensan cuatro gatos locos, lo que digo yo. De hecho a mí me fortalece tener esto acá, así que no es lo que dijo Gustavo Gómez, sino que les miento y les digo, miren, esto tiene que ver con la experiencia de Australia, Estados Unidos, Canadá, Europa, etc. De que esto sea convertido en una herramienta útil, depende de ustedes, de que compartan por supuesto esto y que se lo apropien. Por ahora es simplemente un papel más de tantos que tengo aquí en la mesa. Muchas gracias.